Una de las objeciones que tenemos a la hora de presentar el Evangelio es si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo creer en ella? Según de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Seguramente, a la hora de compartir el Evangelio uno a uno, hemos escuchado diferentes argumentos que las personas a quienes estamos compartiendo presentan para contradecir o rechazar la confiabilidad de la Biblia y su origen inspirado. Y una de estas objeciones que escuchamos frecuentemente es la siguiente: ¿cómo creer en un libro, en este caso la Biblia, que fue escrito por hombres? Muchas veces he dado personalmente una respuesta rápida como, ok, piensa por un momento en todo aquello que aprendiste en la escuela, en la universidad, lo que te enseñaron, te dijeron tus maestros o lo que leíste en los libros. Lo creíste y tomaste como cierto sin cuestionarlo o comprobarlo, cuando también estos fueron escritos por hombres. Así que debemos de partir de una afirmación y es que creer en la existencia de Dios como en la confiabilidad de las escrituras es un asunto de fe. Sin embargo, cuando hablamos de la confiabilidad de la Biblia, hay varios hechos que han sido corroborados, tanto por aspectos históricos como por aspectos arqueológicos. La pregunta en sí presenta un gran desafío para responder de manera satisfactoria y posiblemente requiera mucho más tiempo que el tiempo que toma este video para dar más ejemplos o para presentar más argumentos, más pruebas para responderla adecuadamente. Una pregunta que tú y yo podemos hacer es, y lo he hecho muchas veces, y le digo a las personas, si las dudas que hoy tienes sobre la Biblia y sobre Jesús fueran aclaradas, ¿tú estarías dispuesto a recibir a Cristo? Y la mayoría de las personas aceptan el reto. Entonces, es importante conocer y profundizar más y más para estar mejor preparados, tal y como dice 1 Pedro 3:15. Estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. En esta oportunidad queremos ofrecer algunas respuestas que pueden sernos útiles. Sin embargo, no son todas. Existen muchas más, las cuales sugerimos que podamos indagar, investigar, estudiar, documentar de forma personal. La primera de ellas es la inspiración divina. Aunque la Biblia fue escrita por hombres, la misma escritura afirma que estos autores fueron inspirados y guiados por el Espíritu Santo para escribirla, lo que leímos de 2 Timoteo 3:16. Un segundo aspecto es que la confiabilidad histórica de la Biblia, respaldada por hallazgos arqueológicos. Hoy en día hay cientos de descubrimientos arqueológicos que corroboran muchas de las historias sobre lugares, sobre personas, sobre eventos narrados en la Biblia. Tres de estos hallazgos arqueológicos son los siguientes. El primero es la inscripción de Tel Dan, que fue descubierta en 1993. Esta es una estela, o sea, una roca con una inscripción que menciona la casa de David y data del siglo XIX, del siglo IX antes de Cristo, dando evidencia externa de la existencia del rey David. Un segundo descubrimiento es el sello del rey Ezequías, que fue encontrado en el 2009, más reciente, en Jerusalén, cerca del muro sur y el monte del templo, descubierto por una arqueóloga de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Quizás el más conocido es este, el siguiente, que es Manuscritos del Mar Muerto. Fue descubierto en 1947. Estos textos antiguos hebreos incluyen fragmentos de la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, validando la transmisión textual de la Biblia. Uno más es la precisión de la piscina de Bethesda, que menciona en Juan capítulo 5. Esta fue descubierta en el siglo XIX, que fue donde Jesús sana un paralítico de acuerdo a la historia bíblica. También tenemos las profecías, la precisión de las profecías del Antiguo Testamento sobre
Jesucristo. Y hay una gran cantidad de ellas sobre el nacimiento virginal, sobre la muerte y aún sobre la resurrección de Cristo. Un par de pasajes para mencionar son estos. Isaías 7:14, que fue escrito 700 años antes de Cristo, antes de su nacimiento. Y lo que dice es, por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El siguiente pasaje es Salmo 16 del 9 al 10, que fue profetizado 1000 años antes del nacimiento sobre la muerte y resurrección. Lo que dice el pasaje es lo siguiente: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y uno de los aspectos que personalmente me emociona y me encanta es este: la unidad del mensaje bíblico a lo largo de 1500, 1600 años en su composición. Mira, no existe probabilidad humana alguna, a menos que sea de origen divino, que los aproximadamente 40 autores provenientes de diversas regiones, África, Asia, Europa, con diferentes idiomas, diferentes ocupaciones, incluyendo granjeros, reyes, pescadores, estadistas, esclavos, militares, recaudadores de impuestos y rabinos, pudiesen llegar a escribir un libro en un periodo tal de 1500, 1600 años y guardar aún así la unidad del mensaje central sobre la persona de Cristo y el mensaje del Evangelio. El siguiente es testimonios de vidas transformadas por el contacto con la Biblia. Y creo que este es uno de los argumentos más fuertes que podemos tener. Así que este aspecto de confiar en la Biblia y el impacto que ésta ha tenido en la vida de las personas durante miles de años, porque ya que muchos libros pueden inspirarnos, pero únicamente la Biblia va más allá de inspirarnos, porque su verdad es transformadora. Quizás esta última que estamos comentando sea la más útil, especialmente si alguien conoció tú antes y tú después en Cristo, ya que nuestro testimonio y transformación de vida es la evidencia más clara que un no creyente puede ver. Finalmente, tenemos dos evidencias externas. Una de ellas tiene que ver con dos historiadores no cristianos que han mencionado en sus escritos hechos específicos sobre la Biblia, sobre personas y lugares. Uno de ellos es Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, que en sus escritos Antigüedades Judía menciona a Jesús y describe la crucifixión bajo Poncio Pilato. El segundo historiador es Tácito, historiador romano nacido alrededor de los años 56 y 57 después de Cristo. Él escribió sobre Jesús en sus Anales, una obra compuesta hacia el año 115-117 después de Cristo. En este texto, Tácito menciona a Cristo como el fundador de los cristianos, indicando que fue ejecutado durante el periodo de Tiberio por orden del procurador Poncio Pilato. Finalmente, unas sugerencias a la hora de entablar una conversación para exponer el Evangelio. Creo que una de esas cosas importantes es no ponerse a la defensiva, expresar que al igual que la persona, también tú y yo hemos tenido nuestras propias dudas, también usar respuestas, solo usar las respuestas necesarias, mantener el enfoque y la conversación centrada en el Evangelio y orar antes de cada vez que Dios nos dé la oportunidad de compartir el mensaje de salvación.